querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, miércoles, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya sabemos que no es martes. Como ayer fue 19 de julio, día de la celebración de la revolución del Frente Sandinista, invitamos y nos pusimos de acuerdo con el doctor Aguirre Sacasa para cambiar esta semana el día y poder hacer un análisis de aquellos anuncios que iba a hacer el presidente Ortega o que pudiera hacer el presidente Ortega el 19 de julio y los acontecimientos que se podrían estar dando en esta semana. También vamos a estar hablando, ya ha iniciado la convención de los republicanos en los Estados Unidos. Algunos han dicho que inició exitosamente, otros no le han dado tan alta valoración, pero ya comenzó. Ya el día de ayer oficialmente fue nombrado ya Trump como el candidato a la presidencia por los republicanos en este periodo electoral. Vamos a estar hablando con el doctor Aguirre Sacasa, haciendo un análisis de las declaraciones que dio el presidente que dio ayer el presidente Ortega el 19 de julio, las declaraciones que dio Gallardo Arce en este programa el viernes pasado, el viaje de varias figuras de la oposición a los Estados Unidos, a Washington, ¿verdad?, a cabildear, a hablar qué es lo que estarán buscando, qué es lo que podrán esperar, qué podrán obtener de esta gira. Antes de entrar con él o ir al editorial del COSEP, un par de comentarios nada más rápidamente alrededor del día de ayer. En primer lugar, creo que es impresionante la capacidad organizativa y el músculo del Frente Sandinista. Ayer, como a eso de las 1:30, 2 de la tarde, venía del country, entrando en la carretera Masaya, y un policía nos paró antes de darnos pasada. Y estaba entrando una de las tantas caravanas, pero esta caravana era solo de motos, solo motos. Y después ocupando ellos un carril y dejaban para los que no venían a la actividad otro carril y empezamos a avanzar. Esa caravana de motos, y empecé a acelerar, llevaba por lo menos 8 kilómetros de puras motos, con bandera, gente, 2 y hasta 3 personas en las motos, sin casco en algunos de los casos, o la mayoría de los casos, y la policía no le hacía nada. Pero la importancia es, lo que quería ver es el músculo que tienen. Y entonces uno tiene que reconocer y admirar la capacidad organizativa que tiene el Frente Sandinista como partido, la convocatoria que tiene el Frente Sandinista, lógicamente están en el poder, eso ayuda enormemente, pero siempre la han tenido, estando en el poder y no estando en el poder, la mística y el entusiasmo que hay en muchísimos de los que iban ahí, se le veía en la cara, contentos, que iban cantando, iban celebrando. Por otro lado, a uno le da enchichamiento y envidia. Enchichamiento, digo yo, ¿por qué el Frente Sandinista puede organizar todas las manifestaciones que quiera, todas las actividades públicas que quiera? Y en primer lugar, con el resguardo de la policía, con la ayuda de la policía. Mientras que la oposición o cualquier sector que no sea sandinista que quiera organizar una marcha, una actividad, la policía más bien le pone pero. La policía le pone obstáculos. Pero además le cae la violencia, busca las intimidaciones. Es casi totalmente lo opuesto para aquellos que no son del Frente Sandinista organizar una actividad pública. ¿Por qué el Frente Sandinista puede hacer sus actividades con todo el entusiasmo, con toda la ayuda, con todo como quieran, y el resto no? En un país donde hay una verdadera democracia, se le debería permitir a todos los sectores hacer las actividades.
sin tener miedo a que te caigan a palo, a que te echen preso, a que te bajes del bus, a que te quiten el bus, a que te quiten la licencia. Voy a dejar los otros para después hablarlo mejor, de analizarlo con el doctor Aguirre ya en la parte del análisis y la conversación. Vamos a oír el editorial del COSEP y corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Gracias por acompañarnos. El pasado 25 de junio, atendiendo una invitación de Canatur y ANIT, tuve la oportunidad de participar de una sesión de trabajo en Playa Hermosa, Rivas, en la cual estuvieron presentes inversionistas y agentes económicos relevantes de ese polo turístico del país. Desde la Agenda COSEP 2009 planteamos la necesidad de impulsar al sector turístico como uno de los sectores prioritarios para el crecimiento y la generación de empleo que el país necesita. En estos 6 años, la llegada de turistas ha aumentado en 37% y los ingresos por turismo se han incrementado en un 58%. Al cierre del 2015 se registraron 1.456.189 turistas y $528.6 millones de ingresos en el año. En este sentido, la aprobación de la Ley 306, denominada Ley de Incentivos para la Industria Turística de Nicaragua, fue uno de los primeros resultados obtenidos para promover decididamente a este sector. Como resultado de los incentivos al sector turístico que otorga esta ley, desde el año 2011 se han aprobado más de 220 proyectos que han generado inversiones superiores a los $418 millones. Estas son cifras importantes que recogen parte de los resultados alcanzados por el sector a gran escala. La visita a Playa Hermosa, sin embargo, nos dio una perspectiva diferente y más enriquecedora para ejemplificar la importancia que tiene el turismo y su potencial cuando el análisis lo hacemos de manera focalizada en una zona geográfica como es San Juan del Sur, sus playas aledañas y la zona de Tola. De acuerdo a Calvet y Asociados, hasta 1996 en la zona solo había pequeños desarrollos de poco capital y este era capital local. Es en ese año que inicia el desarrollo del turismo inmobiliario, cuando comienza a desarrollarse el proyecto de Rancho Santana. Han transcurrido 20 años desde entonces y es importante destacar los resultados que han cambiado la realidad de esta zona que estaba prácticamente en abandono y con un puerto casi en el olvido y la han convertido en una zona especial turística. La llegada de la inversión privada nacional y extranjera a esta zona en los últimos años ha resultado en que hoy se cuenta con 807 unidades vacacionales entre villas, condominios, apartamentos y lotes que han representado una inversión superior a los $136 millones. Asimismo, el departamento de Rivas hoy cuenta con más de 130 hoteles que ofrecen más de 2.500 camas. De este total, se estima que el 90% se encuentran en San Juan del Sur y Tola. Todo este esfuerzo ha resultado en la generación de nuevos empleos, no solo en el sector turístico, sino para la construcción, el comercio y servicios y para los pequeños negocios que se han visto beneficiados por este desarrollo. El cálculo estimado es que el sector genera aproximadamente 6.800 empleos directos y 20.300 empleos indirectos, lo que ha beneficiado no solo a los pobladores de Rivas, sino de otros departamentos del país. Cabe mencionar como dato relevante que solo Rancho Santana genera hoy 1.000 empleos directos. Nuestra presencia en la reunión era para conocer de viva voz no solo los resultados, sino las expectativas y la problemática que se tiene en esa zona con el interés de poder contribuir a su desarrollo. Los resultados presentados representan un 20% del potencial estimado en la zona por los inversionistas. Es por ello que nos hemos comprometido a presentar una propuesta ante las autoridades para continuar impulsando el desarrollo económico y social de esta zona. Esta propuesta, trabajada en conjunto entre los inversionistas, agentes económicos, gremios y COSEP, está fundamentada en mejorar 3 ejes: servicios e infraestructura básica, seguridad pública y seguridad jurídica para las inversiones.
Temas prioritarios son, entre otros, el acceso a electricidad. Hemos sido informados que este año inicia la construcción de la nueva subestación en San Juan del Sur, acceso a agua potable, la carretera Tola-San Juan del Sur, la correcta ejecución de la Ley para el Desarrollo de Zonas Costeras y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, la revisión de avalúos sobre inmuebles y el fortalecimiento policial para la seguridad pública. La recién inaugurada ampliación y modernización del puerto para la atracción de cruceros y turistas es muy importante para la zona. En COSEP estamos convencidos que tenemos que seguir priorizando al turismo en general y a la zona de San Juan del Sur y Tola en lo particular. Los resultados en ambos casos son visibles. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Te mandó un guiño. ¿Le respondemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 Te tallaron en la fiesta de anoche. Fijo que te montan un meme bailando en la mesa. Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo. CADUR y Uniapravi te invitan al segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016, este 22 y 23 de agosto, en el Centro de Convenciones Hotel Crown Plaza, con expositores latinoamericanos. Para más información puedes contactar al teléfono 2266-1355 o al correo asistente@cadur.org.ni por un financiamiento de la vivienda y desarrollo urbano sostenible. Segundo Foro Centroamericano de Vivienda y Ciudad Nicaragua 2016. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Estábamos ya platicando y comentando alrededor del día 19 de julio, la celebración del día de ayer, pero es que esta vez también hay que reconocer, por lo general nos han obligado, nos han encadenado siempre en estos 19 de julio a un solo canal y suspenden los otros canales. Esta vez respetaron a los canales internacionales,
pues estaba viendo la convención republicana y el acto del 19 de julio al mismo tiempo. Esta vez respetaron las dos partes. Doctor Aguirre, una convención interesante, desde mi punto de vista, varias cosas más que resaltaron. Primero, creo que prácticamente solo falta el anuncio oficial, pero doña Rosario Murillo va a ser la fórmula del presidente Ortega. Si pudiera apostar, apostaría a eso. Levantó la figura de Rosario Murillo a un nivel al mismo nivel de los comandantes históricos del Frente Sandinista. Dio a conocer cómo ella luchó contra el gobierno, la dictadura de Somoza, hablando de que su casa fue casa de seguridad, de que ella escondió a Tomás, que escondió al mismo Gallardo, que escondió a René Núñez, y que mientras unos tiraban balas, otros a través de la poesía y las letras combatían la dictadura. Prácticamente presentó los antecedentes o sus características, sus cualidades que le dan el derecho, pongámosle, de ser la fórmula presidencial de él. Que yo creo que hay más, cuando estaba oyendo la introducción de doña Rosario, yo estaba medio recostado en un sillón, me levanté inmediatamente y le chateé a un amigo mío y le dije, ella es la fórmula, y entonces ese va a ser el anuncio, y él me contestó totalmente de acuerdo con vos. En esta parte, para ir después analizando poco a poco su opinión. Bueno, en primer lugar yo también quiero hacer uso de la palabra un segundo para mi introito, ¿verdad?, habitual. Pero esta vez no voy a dar los precios de la gasolina en Nicaragua, ni la voy a comparar a los Estados Unidos. Ve que por cierto te tiró tu chinita, Gallardo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora es tal vez responderle a la comparecencia extremadamente interesante para mí de Gallardo, creo que fue el viernes de la semana pasada, y que duró 1:30, ¿verdad? Quiero empezar diciéndote que yo tengo para Gallardo Arce admiración, lo considero inteligente. Él te aclaró que él y yo no estuvimos en la asamblea al mismo tiempo, sí, pero sí me veía yo con él cuando yo era presidente de la Comisión Económica. Me acuerdo una vez tuvimos un almuerzo para abordar temas técnicos pues, de la Comisión Económica. Pero quiero decirte que ese día yo creo que él vio su comparecencia en tu programa como una manera de subirle el telón a las actividades de este fin de semana y de ayer en particular. Él vino con su camiseta del sandinismo. Él quería hablar un poco de la historia de la revolución, etcétera. Vos no lo dejaste totalmente, pero entre otras cosas, cuando vos tocaste el tema de la energía, él dijo que yo me equivocaba al estar dando esta información sobre los precios de derivados de petróleo aquí en Nicaragua versus los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es productor de petróleo y un país productor de petróleo no se puede comparar con un país como el nuestro, que es un importador neto de petróleo. Y yo quería aprovechar mi introito para aclararle a los televidentes y a mi buen amigo Gallardo que yo comprendo que él estaba en plan de retórica, en plan de propaganda en ese programa, pero que yo nunca he dicho en todas las afirmaciones mías, declaraciones mías en cuanto al precio de los derivados de petróleo aquí en Nicaragua, que deberían de ser tan baratos como los Estados Unidos. Nunca he dicho eso. ¿Qué es lo que dije la semana pasada? Dije yo que el precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos era $2.32. ¿Te acuerdas, Jaime? Y que aquí el precio era $3.59. Que esa brecha era de $1.27. O sea que 55% más elevado el costo del derivado de petróleo de la gasolina acá que en los Estados Unidos. Y que hasta la fecha nadie me había podido explicar ni justificar por qué esa brecha tan grande entre los precios en los Estados Unidos
y los precios aquí en Nicaragua. Y te voy a añadir otra cosa que le he dicho en muchas ocasiones cuando vos y yo estamos hablando del tema de los precios de derivados. En la época en que Exxon, Jaime, era la principal importadora, tenía la única refinería en Nicaragua y era la principal distribuidora en el país de gasolina, de diésel, etc. Esa brecha era de 80 centavos. 80 centavos con Exxon versus $1.27 por galón la semana pasada. Entonces yo todavía estoy esperando, Jaime, que alguien nos explique a nosotros, representantes de la industria o del mismo gobierno, porque el gobierno tiene beligerancia en este tema de energía en Nicaragua, más allá de regulador, ¿verdad? ¿Por qué es tan grande la brecha? O sea que, Bayardo, yo comprendo perfectamente bien que hay razones por la cual podría haber una diferencia entre el precio de la gasolina acá y en los Estados Unidos. Pero lo que no entiendo, y nadie me ha podido explicar, y me encantaría que me lo explicasen, el por qué la brecha entre los precios en Nicaragua y en los Estados Unidos son tan grandes. Esa es la primera aclaración que quisiera hacer. La segunda, y podría ser mucha, pero tenemos otras cosas más importantes que abordar ahora. La segunda tiene que ver con una comparación que él hace entre la economía de Nicaragua en la época de los Somoza y la economía de Nicaragua ahora. Y así como él hablaba de las peras y las manzanas, creo yo que al comparar, al dar cifras sobre el ingreso per cápita en Córdoba de los nicaragüenses en 1975 a 78 era esta, y que ahora es tanto, ¿verdad? Que uno pudiera llegar a creer que esas cifras en Córdoba reflejan una realidad objetiva. De vuelta, yo sé que Bayardo es una persona que ha aprendido mucho de economía y que sabe perfectamente bien que eso puede sonar bien en un plan de propaganda, en un plan de retórica, de cara a una reunión o una convocatoria como la que hubo el martes, pero también sabe que eso no refleja la realidad, porque como economista todos sabemos que no puedes comparar Córdobas del año 1978 con Córdoba del año 2016. Yo quisiera muy rápidamente compartir. Que, por cierto, no le gustó al presidente Ortega, porque lo dijo en su discurso. ¿Qué dijo? Que dijo, bueno, ahí hay programas, dice, que están hablando del crecimiento que había en los años de Somoza, dice. Y no dicen que los crecimientos que había en los años de Somoza era costilla de Bueno, pero yo estoy abordando, mira, hay muchas cosas que podríamos comentar sobre lo que pasó ayer, pero yo lo que quería en este caso es aprovechar este espacio para aclararle y recordarle, porque la memoria es muy frágil en Nicaragua, a los nicaragüenses, a los televidentes de tu programa, que yo fui a cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario y del Banco Central de Nicaragua. ¿Qué nos revela eso? Que en el año 1900, y quiero aclararte, y vos lo sabés, que yo no fui somocista. Es más, mi padre sale al exilio en el año 1947 y no regresa a Nicaragua hasta 50 años después, ¿verdad? Pero quiero aclararle a nuestros televidentes que una realidad es que sí hubo crecimiento económico importante durante la dictadura somocista. Es más, el crecimiento de Nicaragua entre 1950 y 75, un cuarto de siglo, ¿verdad?, constantemente fue 2,5 veces más elevado que el crecimiento que en esos años tuvo los Estados Unidos. ¿Cuál era el ingreso per cápita en términos de dólar, no de Córdoba, de dólar, en Nicaragua en el año 1978, Jaime? Poneme atención. $840, Jaime. Si nosotros ajustamos esos $840, tomando en cuenta la inflación, ¿verdad?, que afecta también al dólar, eso es igual a más o menos $3,100 ahora. ¿Cuál es nuestro PIB?
según datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Banco Central de Nicaragua. Actualmente anda por alrededor de $2,000 versus los 3.100, que era el equivalente en dólares en ese entonces del PIB de Nicaragua. Y a la tasa, Jaime, de crecimiento de nuestra economía, asumiendo que va a seguir creciendo al 4,5%, ¿verdad? Eso significa que nos tomaría a nosotros como país 15 años, alcanzar el mismo ingreso per cápita en términos constantes o reales que tuvimos en el año 1978. Esa es una realidad objetiva. Yo no estoy aquí tratando de manipular cifras para de alguna manera adelantar alguna agenda personal que yo pudiera tener. Ahora, ¿cómo estábamos en ese entonces? ¿Cómo estamos ahora? Primero, tenemos la economía más pequeña de Latinoamérica, más pequeña aún que la de Haití. Y nuestro ingreso per cápita nos hace a nosotros el segundo país más pobre de Latinoamérica. Solo Haití tiene un ingreso per cápita más bajo que lo que tenemos nosotros. En el año 1978, nuestro pueblo tenía un ingreso per cápita que era más alto que el hondureño y más alto que el salvadoreño. Y estábamos rápidamente acercándonos al ingreso per cápita de Guatemala. Hoy en día seguimos siendo o somos el país con el ingreso per cápita y la economía más pequeña de los países centroamericanos. Solo quería aclararle a nuestros televidentes estas realidades objetivas. No estoy hablando no quiero anotar puntos en un debate con nadie, lo que quiero hacer es aclarar para nuestra población que esas comparaciones que dio Bayardo no necesariamente corresponden a la realidad económica. Sí, yo le dije que está comparando peras con manzanas, que no era. En todo caso, decirle, enviamos el porcentaje, le decía yo. En esos tiempos la verdad de crecimiento de Nicaragua era 7,5%, 8%, y ahora estamos al 4,5%. En ese entonces nosotros importábamos a mano de obra de nuestros países vecinos, de Honduras, de El Salvador, hasta de Costa Rica y los Estados Unidos. Ahora somos un exportador neto de mano de obra. La actividad del 19. Lo que más le llamó la atención. Bueno, en el caso de Doña Rosario, comencemos por ahí si quieren. Bueno, primero un comentario que vos ya lo hiciste, y es que yo desgraciadamente no pude ver todo el evento. Sí escuché una buena parte de ella por la radio porque estaba fuera de Managua, y después vi la última parte, incluyendo una buena parte del discurso de Daniel. Pero yo, así como andaba saliendo del country, yo andaba por San Rafael del Sur y vi la caravana de San Rafael del Sur, motocicletas, camionetas de tina, buses, con sus banderas sandinistas, con sus consignas sandinistas, banderas nicaragüenses también. Y para poder yo pasar por San Rafael del Sur, tuve que tomar caminos, tuve que salir ahí por veredas para poder llegar a mi objetivo, después de estar como 5 o 6 minutos esperando que pasase la caravana que salía de San Rafael del Sur, que no es un municipio muy grande, que digamos, ¿verdad? Y por las vistas, las tomas aéreas que yo veía y por lo que yo pude ver en la televisión anoche, yo calculo que podrían haber habido hasta 500,000 de personas allí, que es el 8% de la población de Nicaragua. Una concentración, en otras palabras, gigante, ¿verdad? Impresionante. Sí. Ningún otro partido de Nicaragua en este momento tiene la convocatoria o el músculo, como vos decís, para juntar a tanta gente. Yo reconozco y le rindo al sombrero a Daniel y a Doña Rosario por la organización, como vos dijiste, para movilizar y organizar también a la actividad de anoche, incluyendo los fuegos pirotécnicos al final, que duraron 15 minutos, ¿verdad? Fue una cosa grande. Creo que estaba bien organizado. También demuestra que el gobierno tiene los recursos y Daniel tiene los recursos y está dispuesto a gastarlos en este tipo de actividad.
Esto en contraste a lo que ha hecho el amigo Trump en los Estados Unidos, que se proyecta como un multibillonario y sin embargo es muy tacaño en la utilización de su fondo, y eso se vio incluso en la convención de los republicanos, pero eso lo podemos comentar más tarde. O sea que Daniel está dispuesto a invertir en esta actividad de ellos, ¿verdad? Y los felicito, por cierto, a los hermanos y las hermanas sandinistas por la celebración y la manera en que ellos celebran su fiesta nacional, ¿verdad? Ahora bien, estábamos comentando fuera del aire que salió hace poco la encuesta de Borges y Asociados, que difiere mucho de los resultados de las otras encuestas que nosotros vemos acá, la de MIR y de Cigalo, por ejemplo. Allí, si mal no recuerdo, dice que más o menos un 44% de la población se identifica en una encuesta, que fue la única, por cierto, que acertó en el año 1990. Si la votación le hubiera sido, pues según la encuesta, el presidente Ortega sacaría el 44% de la intención de voto. Sí. Ahora, Daniel tiene que saber que 500,000 personas en la plaza ayer no se traduce en el 80% de los votos en noviembre, ¿verdad? Porque hubo una enorme concentración, por lo que me dicen los que estuvieron acá en el año 1990. Y entonces, cuando vino el momento en que la gente acudieron masivamente a votar, él perdió. Y él lo admitió anoche, fue una derrota electoral. Me gustó que él haya admitido eso, ¿verdad? Pero eso me hace pensar en lo que yo te dije a vos la semana pasada, que Daniel todavía, tal vez comprende más que la mayoría de los nicaragüenses, que las encuestas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo se pueden equivocar, y que Daniel lo que quiere es certeza absoluta de que él va a ganar y no la probabilidad de ganar, que yo creo que todo el mundo en Nicaragua reconoce, ¿verdad? Él lo que quiere es evitar otra sorpresa como la de 1990, y quiere el 100% de seguridad. En esa encuesta de Sid Gallup, si se sumaban los no saben, no responden, con lo ninguno. ¿Sid Gallup o Borges Asociados? Okay. Perdía. Si la mayoría de los no saben, o ninguno, se juntaban, si salía una figura, lo derrotaban. Sí. Y tomamos en cuenta que Borges fue la única encuestadora, como te lo digo, que los años, que la competencia con doña Violeta dijo, doña Violeta gana. Incluyendo encuestadoras norteamericanas. Lo que me lleva a la siguiente, Bayardo Arce el viernes, cuando le pregunté a qué se debían las últimas decisiones que estaba tomando el gobierno, que muchos de los sectores se preguntaban por qué lo estaba haciendo. Él dio la explicación que dio Bayardo, que el gobierno, el presidente Ortega creen, lo que tú lo hablamos la vez pasada, que hay, pero aquí ya lo afirmó, lo oficializó, pongámosle, que hay una conspiración internacional donde el objetivo era desestabilizar el proceso electoral en este país, que Eduardo era parte de esa conspiración y que por lo tanto, en vez de esperar a octubre, decidieron cortarle la cabeza ya a esa conspiración y que tenían 3-4 meses para explicarle a quien tuvieran que explicarle las razones y la legitimidad de este proceso electoral. O sea, ya el gobierno admitió que la decisión del PLI fue una decisión basada para parar una conspiración que según ellos hay contra este gobierno y contra el presidente Ortega. Ahí está, ya está admitido. ¿Verdad? Bueno, yo diría que esa es la tesis y esa es la visión que tiene Bayardo, que no es necesariamente la visión del gobierno, pero es un interesante insumo para el análisis que podemos hacer nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo recuerdo? ¿Qué es lo que yo recuerdo de todo este asunto? Porque el campo de batalla ha sido este estudio acá, ¿verdad? Aquí vino en su momento, si mal no recuerdo, César Zamora, y te informó a vos de que en un almuerzo o alguna reunión o algún desayuno con Eduardo hace tiempo, Eduardo había dicho de que si no se daban las condiciones aptas pues para las elecciones, para que fueran transparentes las elecciones, en 2016 ellos se retirarían.
y que eso a lo mejor no pasaría hasta el final. Y aquí lo dijo Chepe Palé, entre líneas, en varias ocasiones que vino acá. No sé si vos te acordás de eso. Entonces, Eduardo nunca desmintió eso. Más bien, no recuerdo cómo escuché esto, pero parece que Eduardo dijo, sí, yo le dije eso a César Zamora. ¿Verdad? Ahora sale un escrito de Eduardo en la prensa en donde él dice que él nunca ha sido parte de ninguna conspiración ni conjura internacional o nacional para tumbar el gobierno, ¿verdad? Pero la verdad es que durante un largo tiempo la línea oficial, pública del PLI era no sabemos si vamos a acudir o no. Y acordate que durante 50 semanas llegaban todos los miércoles gente del PLI a pedirle al Consejo Supremo Electoral elecciones libres y transparentes y observación. Pero eso no significa que sea parte de una conspiración. No. Lo que yo estaba diciendo es, nosotros queremos participar. Sí. Pero queremos que haya un proceso electoral transparente. Sí. Si no hay un proceso electoral transparente, nos reservamos el derecho de retirarnos. Pero eso no es admitir que hay conspiración. Hombre, yo no estoy hablando de conspiración. Yo te estoy hablando de que eso era aparentemente la estrategia del PLI, o por lo menos la que ellos anunciaron. Sí, así es. Y eso Bayardo lo convierte en parte o el eslabón nacional de una conspiración que él dice que hay internacionalmente para desestabilizar el gobierno, ¿verdad? Ahora... Pero es que ahí difiere un poco lo que usted está diciendo. Usted dice, esta es una teoría de Bayardo. Sí. Pero si nosotros vemos los discursos de este 19 de julio, vicepresidente de Cuba habla de una conspiración contra los países de izquierda en Latinoamérica. Presidente de El Salvador habla de lo mismo. Maduro habla de la lucha que se está llevando, y el presidente Ortega también habla de lo mismo, de las conspiraciones, de una conspiración. Entonces, ya no es una teoría de Bayardo. Lo que Bayardo confirma lo que las especulaciones estaban por todos lados, porque el presidente Ortega habla que hay una conspiración. Sí. Y habla, y después, y en sus típicos ahora le subieron la palabra con la palabra que se jodan los yanquis. ¿Cómo se llama? Que se jodan los yanquis. Sí. Y lo repitió varias veces. Sí. Bueno, yo no escuché ni los discursos de Maduro, ni el de Sánchez Serén, ni del vicepresidente de Cuba, ¿verdad? Ni conozco lo que está en la carta que aparentemente Raúl le envió a Daniel. En la parte del discurso que yo de Daniel escuché, vi que había la retórica ya acostumbrada de condena a los Estados Unidos, de achacarle a los Estados Unidos y a las potencias coloniales europeas, de todo, desde el calentamiento mundial hasta la guerra, pues, la amenaza de la guerra y tal vez hasta la pobreza en que vivimos países como Nicaragua, ¿verdad? Muy duro, usó la palabra joder. Creo que eso es algo que él sabe, pues, que le cae en gracia a sus socios venezolanos. Creo que el mismo Maduro hizo referencia a eso, pero si no lo hizo Maduro cuando estaba vivo todavía Hugo Chávez, recuerdo que él usaba mucho esa palabra, no solo acá, sino que en Venezuela. Es que antes de que hablara Maduro, cuando le presentan a Maduro y él iba a tomar la palabra, le dicen, espérate un momentito, y pusieron una canción, ¿verdad? Que no la había oído antes, ¿verdad? Una canción donde el tema de la canción es no jodas Yankee, no estés jodiendo Yankee. Sí. O sea, de ahí donde sale la... Bueno, esa es una palabra muy nicaragüense, ¿verdad? En España tiene un significado, aquí tiene otro, ¿verdad? Pero definitivamente en la retórica le subió la parada a los países del primer mundo. Por cierto, el país que más contribuye al calentamiento mundial es la República Popular China, ¿verdad? Y es importante que estemos claros nosotros que tampoco tenemos nosotros realmente la moral para estar atacando a otros países cuando la contaminación en nuestro país no podría, y el despale en nuestro país que está afectando enormemente al medio ambiente y contribuyendo de una manera minúscula, porque nuestro país es minúsculo, al calentamiento
mundial es mucho más fuerte y grande aquí que en los Estados Unidos, por ejemplo, o que en los países europeos. Otro puntito, pues, para darle perspectiva a nuestros televidentes sobre todo este asunto. Pero yo lo que tengo bien claro ayer es que el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno chavista del socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, son hermanos siameses. Estamos unidos en la cadera. Son yunta. Así es, pero unidos en la cadera, ¿verdad? Y entonces eso quedó bien claro para el pueblo nicaragüense y también quedó bien claro, no lo dudo, para el mundo entero, ¿verdad? Lo cual tiene su pro y su contra para Nicaragua. En esta teoría que hay de la conspiración, se hablaba de que el presidente Ortega, como lo valoran los sandinistas, el presidente Ortega es la última figura histórica que queda revolucionaria y que por lo tanto los Estados Unidos saben muy bien lo que significa esa figura de Daniel Ortega a nivel internacional. Y ayer vimos un discurso de Maduro que usted dice que no lo oyó el discurso, pero el discurso de Maduro fue el resaltar la figura del presidente Ortega y la revolución sandinista. Y hablaba Maduro de que cuando él era un joven de 10, 12 años y triunfó la revolución aquí en Nicaragua, los jóvenes del mundo, los jóvenes latinoamericanos, vieron una luz para poder hacer cambio. Un sol. Y esa luz, eso era el presidente Ortega y la revolución sandinista. Y después le empezó a decir maestro en varias ocasiones. Y entonces vino a resaltar la figura del presidente Ortega. Entonces, este gobierno del presidente Ortega cree fielmente, ¿verdad? Y entonces, por eso es que cuando la declaración de Gallardo yo no la veo como una teoría de Gallardo. Yo creo que Gallardo dio a conocer realmente lo que este gobierno piensa. Hay una conspiración, o estaba tratando de conseguir una conspiración. Hay sectores encabezados por Eduardo Montalegre, según ellos, que querían ser parte de esa conspiración y ellos no la van a permitir. Bueno. Y van a hacer lo que tengan que hacer para que no suceda. Sí. Bueno, de que está el gobierno dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para no correr ningún riesgo de perder el poder, es un hecho. Y eso lo empezamos a ver con creces el 4 de junio, cuando Daniel anunció en la convención de los sandinistas de que no iba a haber observación aquí internacional ni nacional. En cuanto a la figura de Daniel, la realidad objetiva, histórica, es que él creció, llegó a la madurez y ejerció el poder en los años 80 cuando todavía existía un mundo bipolar y donde había un gran grupo de países no alineados, ¿te acordás? Y Daniel hizo referencia a la importancia de no ser alineado, ¿verdad?, en su discurso de ayer. Y de todas las figuras de ese entonces, el único que todavía no solo está vivo, sino que está en el poder, es Daniel Ortega. Primer punto. Segundo, yo tuve la oportunidad de conversar a dos con Hugo Chávez en varias ocasiones y extensamente. Y yo te puedo confirmar que Hugo me dijo a mí que cuando él era un joven oficial del ejército de Venezuela, llegó una vez, siendo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a Venezuela, y que él se sintió lleno de admiración para Daniel Ortega, porque en ese entonces Daniel era, junto con Fidel Castro, el más importante de las figuras revolucionarias vivas en Latinoamérica. El ídolo. Así es. O sea que él tiene, entre ese grupo, él ocupa un lugar muy especial. ¿Quién es su único contrincante? Fidel. Pero ya sabemos que Fidel está en el ocaso de su vida y que en este momento su capacidad de proyectarse está muy limitada y tiene daño de estar muy limitada. Yo quiero cambio. Cuando regresemos, algo nuevo también fue los señalamientos que hizo a los MRS. Primera vez
que se refiere a ello, ¿verdad? Dándole, bueno, vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Nos quedan muchos minutos. El MRS. El MRS. Primera vez que su presidente Ortega se refiere a los del MRS y dijo en esta misma plaza, que raro ver, dice, hablando de lealtad, decía, ¿verdad? Y hablando del espíritu revolucionario, de aquellos que jamás, dice, ver ahora, dice, aquellos que juraron para dar lealtad a la revolución, lealtad ahora, y que además, dijo, ahora fueron que jugaron parte trascendental en la revolución, que tenían poder, que tenían tomas de decisión, que eran lo más duro, dice. Y ahora, dice, se dan los santitos y andan caminando agarrados de la mano de aquellos de la derecha viajando a Washington y a otros lugares. Bueno, yo considero que este discurso fue muy interesante para mí. Sin decirle rata, les digo rata, ¿verdad? Al principio. No. Bueno, ya veo que está aprendiendo de Trump, ¿verdad? No, para mí fue bien interesante el discurso. Primero lo vi muy suelto. Tenía su guión que lo estaba hojeando, pero nada de teleprompter ni nada de eso. Dio una visión histórica que a mí en lo personal me gustó. Me gustó cómo destacó la importancia de la cuna de ellos, ¿verdad? De la libertad Chontales, y habló mucho del cardenal Obando. Sí. Y nos recordó que el cardenal es de la libertad y que también Omar Jales le viene de ahí, cosa que yo he dicho en este programa en varias ocasiones. Pero me gustó el que él nos llevara un poco por un viaje de la historia conforme a su visión de ella. Ahora, a mí me llamó mucho la atención también la primera vez en que él explícitamente dice, estos son los que nunca me dejaron a mí, ¿verdad? Refiriéndose incluso a Bayardo, a la Rosario. Destacó enormemente el papel que ha jugado la Rosario, no solo ahora, sino que más bien durante los años de la lucha revolucionaria. Ella es la fórmula de él, no me cabe la menor duda. Y a mí me llamó la atención eso, y yo hasta pensé que iba a anunciar, después de todo ese introito, que él iba a anunciar que su candidata iba a ser Rosario. Tengo un buen amigo mío, y que entiendo yo que es buen amigo de ella, que me dijo a mí la semana pasada que Rosario iba a ser la fórmula. Dice que ya hay inclusive el rótulo, ¿cómo se llama? Para carta, la foto de ellos dos juntos, no sé qué, con el nuevo lema de la campaña. Pues. Bueno, veremos. Pero
Yo creo que Daniel tiene una deuda importante para con Rosario. Y creo que en todas las veces que he estado pues, siguiendo la política nicaragüense, nunca lo he visto tan extensa y explícitamente hacer un reconocimiento a Rosario. Ahora, si yo fuera sandinista, esa es la fórmula que conviene. Si yo fuera sandinista, pues. Pero el MRS, volvamos al MRS. Ahora, el tema del MRS es bien interesante. Él usó la metáfora del barco que se está hundiendo, ¿verdad? Y él habla de la derrota franca que hubo electoral en el año 1990 y como él le dijo a su base en ese momento que iban a gobernar desde abajo. Pero entonces dice, acuérdese que cuando el barco se hunde, los primeros en abandonarlo son las ratas. Pero él dijo después, yo no quiero usar esa expresión tan cruda, pero dio a entender, como dijiste vos, que todos aquellos que muchos de lo que nosotros ahora consideramos líderes del sandinismo y los sandinistas históricos, como vos te referís a ellos, se han apartado de él. Y él dijo, aquí están los incondicionales, Bayardo, Rosario, Tomás Borges, René Núñez, que por cierto... Lenín Cerda, mencionó a Lenín Cerda. Lo que yo recuerdo es que también dijo que está mal en Costa Rica. Que está con asuntos de salud en su muy delicado, dijo él, y si nos está viendo, escuchando, si nos llega a ver René, mis saludos para él. Él sabe que yo le guardo un tremendo aprecio y respeto como profesional. Pero en todo caso, creo yo que quedó bien claro que aquellos que eran tradicionales, o lo que nosotros llamamos, lo que vos llamás, el sandinismo histórico, está distanciado. Y para Daniel, y esto me consta a mí por conversaciones que he tenido con él, no le gusta la traición. Y en eso tiene algo en común con Dante Alighieri, que dijo en el infierno de Dante que el infierno más bajo, para el que se reserva para los peores, es donde están los traidores. Él usó en muchas ocasiones la palabra lealtad ayer. La lealtad. Usó varias veces la palabra lealtad. Ahora, él puso ayer a doña Rosario Murillo al mismo nivel de los luchadores, de los comandantes históricos. Al mismo nivel. Así es. Y la única lógica que vos haces eso es porque estás preparando el escenario para nombrarla como vicepresidenta. Bueno. Pues no lo va a nombrar como candidata a la presidencia, porque va a ser él. Sí. Es para nombrarla candidata a la vicepresidencia. Bueno, ya la convención lo nombró a él y le dio a él, como es natural, la libertad absoluta de nombrar a su vice, a su fórmula. Con su experiencia diplomática. Por cierto, déjame decirte algo. La lealtad es muy importante en la política, en todas partes. En todo es muy importante. En todo es muy importante. ¿Tendrá algún impacto en los Estados Unidos? Porque usted fue embajador allá. ¿Una fórmula Ortega Murillo? Sí. ¿Negativa o positiva? Yo creo que ¿O de miedo? ¿Ah? ¿O de miedo? ¿De duda? Miedo no tienen. Es decir, por lo menos los países que yo conozco, y el país que yo conozco mejor, que es Estados Unidos, los Estados Unidos, como reconoció ayer Daniel, no tiene por qué temerle a un país pequeño. Él dijo, él reconoció el lugar que tiene, el espacio que tiene Nicaragua en el Concierto de Naciones. Miedo no. Lo que sí podría hacer es alimentar a aquellos latinoamericanistas en los Estados Unidos que ven con malos ojos al rumbo que está tomando Nicaragua en este momento. Usted decía que, bueno, el último minuto que nos queda, que ayer el discurso de Maduro mandó el mensaje que Nicaragua y Venezuela están bien juntas. Más juntas no pueden estar. Pues eso puede traer consecuencias para Nicaragua. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión en este momento que uno de los pocos países latinoamericanos que realmente le importa en este momento a los Estados Unidos es Venezuela. Le preocupa a Venezuela por la manera en que está en franco deterioro, políticamente, económicamente, socialmente Venezuela. Les preocupa porque la crisis venezolana ya está trascendiendo a las fronteras de Venezuela. Lo vimos en una foto que salió en la prensa de miles y miles de venezolanos que cruzaban a comprar en Colombia.
Entonces, en la medida que nosotros estamos muy arrimados a Venezuela, si ese gobierno fuera a desaparecer, ya sea por un referéndum revocatorio. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Dejamos para la próxima que el impacto que pueda tener la visita de todos estos MRS en Washington. Anda la Enrique Sáez, la Margarita Vigil, anda toda una gran comitiva por allá. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.